Bueno, y es pertinente la pregunta, empecemos desde el principio. Es pertinente la pregunta que nos vamos a hacer ahora junto con toda la gente que viene acá, ¿eh? Ya está Carlos Roberts ahí para darnos una mirada política a lo que nosotros vamos a plantear. Ya llegaron mis compañeros, Cecilia Devana, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor, que siempre llega tarde, pero llega, ¿eh? No se crean que no llega. Viene Iván Carrino, viene Eduardo Constantini dentro de un ratito. Y la pregunta es una pregunta, me dijeron en la producción, che, es un poco pretenciosa, pero si tenés algunas hipótesis, está buenísima. La hipótesis que hay que plantear es, ¿qué país le espera al próximo presidente? Porque de eso se está discutiendo ahora. ¿Qué país le espera al próximo presidente? Información que nadie conoce. Parece que el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente por el Frente de Todos hablan casi todos los días. ¿Te sorprende? A mí también me sorprendió cuando me lo dijeron. De nuevo, parece que el presidente Mauricio Macri y el candidato Alberto Fernández hablan casi todos los días. Ah, hablan, chatean, se hablan a través de personas. No, yo creo que es una comunicación directa, ¿eh? Hablan casi todos los días. Y la última vez, escuchá qué importante esto, ¿eh? Fue antes de que Alberto Fernández tomara un avión de aerolíneas. Sí. Un avión de aerolíneas a Madrid. Ahí le voy a dar información a Carlos Robert para su columna el domingo. Según mis fuentes, Macri le pidió a Fernández que saliera a apoyar las medidas de compra y venta de dólares, las medidas para limitar la compra y la venta de los dólares. Algunos le dicen el cepo. Ahora les voy a preguntar a Iván Carrino si es o no es un cepo, un economista muy importante, cuando lo sienten. Le pidió al presidente, Alberto, ¿podés salir a apoyar las medidas? Y esto lo agrego yo, supongo, ¿no? Que de alguna manera son las medidas que ustedes, que parte de la oposición estaba pidiendo. Pero Fernández no dijo ni mu. Hablaron, pero no dijo ni mu. Lo que yo sé es que Alberto Fernández estaba muy enojado por algunas declaraciones de Elisa Carrió y de Pichetto responsabilizándolo de nuevo a él por lo que pasa con el dólar, el sistema financiero, etc. No sé en qué términos hablaron, si tensos o no. Sí sé que Macri le pidió, por favor, ¿podés apoyar estas medidas que son las medidas que ustedes venían pidiendo? Hola, Iván Carrino, ¿cómo va? No estoy haciendo misterio, pero tengo una pregunta. ¿Las medidas económicas que tomaron, es o no es un cepo? Bueno, técnicamente se le llama control de cambios a este tipo de medidas, pero lo mismo se le decía control de cambios al cepo de Cristina, entonces... Pero es un cepo distinto al de Cristina. Claro. Es un cepo distinto al de Vudú, que fue el primer cepo, y al de Kicillof. Es un cepo distinto porque, por lo menos por ahora, es menos exigente, menos duro, digamos, ¿no? Bueno, es decir, más flexible. Sí, es light. Ahora si por ahora es un cepo me vas light. a ayudar a explicarlo si puede ser, ¿eh? ¿Lo sientan a Carlos Robert, por favor, en esta mesa, si puede ser? Gracias. Bueno, como ustedes saben, Alberto hasta ahora no habló. ¿No habló, no, Alberto, hasta ahora? No. Ah. No solo no habló, sino que dio órdenes de no hablar. Bueno, por eso, si no se me caía toda la teoría, porque si pregunté por la duda, viste que en este país pasa cualquier cosa cada 5 minutos. Bueno. Pero Macri, el presidente Macri, hasta la tarde de hoy, tomó ese silencio como un apoyo. Dijo, si no hablaron, es como un apoyo. Y escucha esto porque es muy importante también, ¿eh? Al mismo tiempo, en esa conversación, el presidente se comprometió a controlar a todos sus voceros, a todos los voceros del gobierno,
para que entraran, no sé si es medio cacofónico, ahora se lo voy a preguntar a Carlos Robert, que es un exquisito de la lengua, para que entraran en modo tregua. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Modo tregua es cacofónico o va? No, perfecto. Modo tregua, ¿eh? Tregua sería, pero No, sería cacofónico. No, Modo no. tregua no. No, esto sí que es caco. Modo moderación. Sí, ahí sí. Bueno, modo moderación. Parece que Alberto le dijo, bueno, a vos te molesta esto, te molesta lo otro, y ustedes me pueden criticar a mí y nos pueden decir cualquier cosa, hasta golpistas. El presidente, por supuesto, que después a su equipo le dice, pero por el 10% de lo que le decimos nosotros, ellos hacen un escándalo y nosotros no. Pero parece que ambos dejaron el modo. Yo te dije, vos me dijiste. Bueno. Entraron en modo moderación. ¿Y para qué? Para que no le echaran más la culpa de esta hecatombe al triunfo de Alberto Fernández. Al propio Alberto Fernández y al peronismo. Yo te dije, Alberto se había quejado por las declaraciones de Carrió y por las de Pichetto. Bueno, Pichetto estuvo ayer en la cornisa. Cuando yo me enteré de esto, dije, a ver, ¿qué pasará ahora con Pichetto? Bien, después de la última charla, creo que fue la anteúltima, hasta entre Macri y Alberto Fernández, que se hablan bastante seguido. ¿Vos sabías que se hablan más seguido de lo que se sabe? No sabía que se hablan tan seguido como vos lo dijiste recién. Sí, parece que se hablan bastante seguido, ¿eh? Bastante seguido. Y obviamente tienen líneas, tienen segundas líneas. ¿Sabés, no? Sí. Horacio Rodríguez Larreta. Massa, María Eugenia Vidal. Yo no sé si el esquema es perfecto, pero por lo menos mantiene una línea de... A ver, por lo menos no cortaron el vínculo, ¿no? Que para mí sería... Hay un canal abierto, decís. Sí. Mucho no estaría rindiendo, ¿no? Pero... Bueno. Y el lunes empieza la elección, la competencia electoral. O sea, termina Formalmente. Formalmente. Bueno, bien, después de la última charla, a mi entender, mientras yo lo estaba entrevistando y mirando, Pichetto se cuidó mucho, no de no decir lo que tenía que decir, de no agredir personalmente a nadie. Yo te pido que vos veas el gesto, hasta no solamente lo que dice el contenido, sino la comunicación no verbal. Mirá cómo Pichetto se contiene para no ser el Pichetto más picante, no voy a decir la palabra incendiario para no incendiar nada, más picante, dice lo que tiene que decir, pero se contiene. Responde a la nueva estrategia del gobierno de Macri y del oficialismo. Así. Es un momento difícil, pero el presidente ha tomado medidas. Me parece que son medidas transitorias, necesarias, y son medidas que tienden a preservar las reservas y a cuidar a los argentinos, a garantizar el poder adquisitivo, a evitar que el dólar se dispare. Me parece que tiene ese espíritu las medidas. Y creo que son correctas y creo que esto les va a permitir el control de la situación. La responsabilidad es del gobierno. La responsabilidad es del gobierno porque le toca gobernar. Ahora, los efectos económicos se están produciendo y tienen que ver con este escenario electoral. Porque el dólar, una semana antes, unos días antes de la elección, estaba en 45. Y además también hay otra falacia. Ayer la escuchaba a la candidata vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decir que el presidente es una mala persona porque aumentó el dólar el día 12. A ver. Eso no puede suceder. No puede suceder porque conjuntamente con el aumento de la divisa, tan importante para los argentinos en esta economía bimonetaria que tenemos, producto de la sensibilidad externa que produjo el resultado, bajaron las acciones de las empresas. A ver, Macri también tiene poder para hacer bajar las acciones de las empresas argentinas en New York. A ver, Macri no dio el reportaje al Journal de Nueva York. Acá me quiero parar un segundito. Primero para hablar con Carrino. ¿Puede un presidente levantarse a la mañana, pierde el domingo, se levanta el lunes a la mañana y dice que suba el dólar, dejemos subir el dólar? ¿Eso se puede hacer? ¿Es técnicamente posible? No. No. Imagínate, vamos a poner un escenario diferente. Imagínate que el que hubiera ganado las elecciones PASO con 47, 49 puntos hubiera sido José Luis Espert.
Y Macri decía, qué enojado que estoy con este resultado, quiero que suba el dólar ya mismo. Entonces, no sé, pide a alguien que suba el dólar. La única manera de hacerlo es que vaya y le diga al presidente del Banco Central, emití 50.000 millones de pesos y ponete a comprar dólares. Esa sería la única manera técnicamente posible. Que eso no se pasó. meta en el mercado para... Claro. Eso claro. no pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, y eso no pasó. ¿Qué pasó? No se emitió ningún peso y el dólar subió porque la gente compró dólares. La gente fue a comprar dólares, ¿sí? Entonces, y nadie dio la orden de que eso ocurriera, sino que la incertidumbre y el miedo que generó el resultado de las PASO abalanzó a la gente en contra de la moneda local y a favor de la moneda extranjera. Bueno, ¿sabes qué te voy a pedir, Juan Pablo Zumpano? Porque lo tengo a Carlos Roberts, que conoce mucho a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tenés el pedacito de Cristina Fernández de Kirchner, que lo íbamos a poder más adelante, donde responsabiliza a Macri por la suba del dólar, por haber estado enojado, por no sé qué? ¿Lo tenés? Ponelo. Después de todo, también sepamos que unas elecciones se pierden y se ganan. Yo me acuerdo cuando Néstor, derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009 por un candidato de papel, y sin embargo no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano. Es más allá de buen dirigente o mal presidente. Es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. ¿Qué dice Roberts, especialista en Sinceramente y autor del libro Cristinamente? Impresionante, Cristina, es una genia. Eso diría Es una, no, esto te lo digo yo, es una genia, ¿no? Ellos cuando perdían las elecciones, en general lo que pasaba, y no hay que tener demasiada memoria para acordarse de eso, es que no reconocían los éxitos. ¿Te acuerdas de aquella famosa vez que perdieron una elección de medio término y dijo ganamos en la Antártida? Las primeras declaraciones de ella fueron ganamos en la Antártida, que habían ganado efectivamente en la Antártida. Cuando ella dice que Macri es una mala persona por haber dejado subir el dólar, en todo caso creo que es una mala, ahí me permito discrepar amablemente. Yo creo que sí puede hacer el gobierno algo, que es dejar que suba. Si está subiendo y vos no intervenís en la plaza, en el mercado, de alguna forma estás dejando. Y yo creo que Macri dejó que suba el dólar. Macri le costó muchísimo, 48 horas, empezar a acomodarse después de la derrota terrible de las PASO. Y creo que dejó, como diciendo a la gente, ¿ustedes lo votaron? Ahora bánquense esto, ¿no? Hasta que reaccionó, ya terminó, hasta que reaccionó, y bueno, ya era un poco tarde, ¿no? Te acoto ahí porque por eso planteaba la idea de que si ganaba Spert, si ganaba Spert, vos podías dejar hacer y nadie iba a ir a comprar dólares. Ese es el tema, o sea, hubo voluntad de las personas, de las pensoras, de las empresas, de los fondos, de salir a comprar dólares y vos podés decir, bueno, dejaron hacer. Sí, es verdad, pero la alternativa era intervenir en lo que era el techo de la banda, que eran 51 pesos. Y hoy estamos hablando de que el dólar no ha bajado de los 60. Entonces seguramente que si eso pasaba, el Banco Central habría perdido, digamos, muchas más reservas de las que perdió, ¿no? Entonces había una elección ahí, o perdemos más reservas o dejamos Iván, que ahora se yo voy a estabilice. seguir con la idea para ver qué país va a recibir el presidente que viene, que es muy importante, porque esto es lo que se está discutiendo por abajo. Esto es lo que se está discutiendo por abajo. A ver qué país voy a recibir. Incluso este fin de semana hubo hipótesis locas sobre anticipo, Lavagna como candidato a presidente, que abdicara a Macri. Ahora te la voy a contar. Pero, a ver, ¿vos crees que el dólar subió el 12 porque perdió Macri? ¿O porque ganó Alberto Fernández? Bueno, porque ganó aplastantemente Alberto, porque ese triunfo lo colocó prácticamente como ganador en la primera vuelta de octubre y porque en función de los dichos de su campaña, el perfil de su equipo económico y su vicepresidenta, los mercados se aterrorizaron. Digamos, tiene un mal currículum, ¿qué le vamos a hacer? Pero digamos, a ver, pero ¿no? con ese criterio, si gana el 28 de octubre, ¿los mercados se van a aterrorizar más?
Bueno, todo depende, digamos, de cómo la lleve de acá en adelante, de qué declaraciones haga, de qué equipo económico componga. Pero mira, hay un caso Yo histórico. lo entrevisté y me dijo, yo no voy a presentar ningún equipo económico porque presento a uno y se me van 10 que están para la campaña. Y después me dijo, y no sé qué plan voy a presentar porque no sé con qué Argentina me voy a encontrar. Bueno, en parte por eso vivimos tantos tiempos de incertidumbre. O sea, en parte por eso, porque no hay definiciones del lado de Alberto. Las que ha habido han sido algunas bastante incendiarias. Y bueno, el resultado es... ¿Incendiarias? Bueno, cuando acusa al Fondo Monetario de ser responsable de la catástrofe social, no digo que lo vaya a hacer, pero uno tiende a pensar, ¿y entonces qué va a hacer con el acuerdo con el fondo? ¿Lo va a patear por la borda? ¿Lo va a tirar por la borda? Hay un caso histórico del año 2015. Grecia tuvo un programa de rescate incluso creo que del doble del argentino. ¿Sí? Sí. Grecia fue rescatado por el Fondo Monetario, por la Comisión Europea y por otro ente porque internacional el préstamo del más. Fondo Monetario, el más alto, fue para Argentina. Claro, pero si vos le sumado todo. Ok. Bueno, y obviamente era una cuestión similar, un problema fiscal, tenían que a cambio del préstamo hacer ajustes fiscales. ¿Sí? Y eso generaba algún dolor. Gana un partido llamado Syriza, cuyo ministro de Economía era abiertamente marxista, llamado Varoufakis, y dicen, vamos a hacer un referéndum para rechazar las políticas de ajuste del fondo. Bueno, ¿qué pasó? El referéndum salió victorioso para este nuevo partido político, Syriza, en el año 2015. Rechacemos, dijo. Rechacemos. Al día siguiente, o una semana después, tuvieron que poner un corralito. Porque la gente se abalanzó sobre los depósitos. ¿Por qué? Porque si no te presta nadie, el país queda quebrado. Claro. La gente percibió que no iba a prestar nadie. No, entiendo. Entonces no hay plata en los... Claro. Bueno, y yo creo que con eso deben tener que ver estas medidas, ¿no?, que ahora vamos a analizar. Incluso el ministro Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, cuidan muchísimo su lenguaje para explicar cuáles fueron los motivos por los que tuvieron que tomar medidas drásticas. En este nuevo modo, ¿viste? No califiquemos. Hablan de incertidumbre electoral, ¿no? Un término, a mi entender, suficientemente ambiguo como para que nadie se enoje. Parece que Macri, dicen dentro del gobierno, dentro del propio gobierno, parece que Macri al fin comprendió que su mejor decisión es gobernar. Y que gobernar tiene que ver con detener la corrida del dólar. O como dicen ahora sus hombres, proteger a los ahorristas argentinos. ¿Viste? Depende cómo te lo presente. Parece que Macri, el presidente, abandonó la estrategia del miedo. ¿Cuál es la estrategia del miedo? De llamar al Cuco. Vos lo conocés bien, lo escribiste varias veces, ¿no? ¿El Cuco quién era? Alberto y Cristina. Y los Cucos ganaron. Y los Cucos ganaron. Sí. Y el Cuco era Venezuela también, ¿no? Ahora, fíjate que es interesante lo que pasó hoy, lo que pasó en las últimas 24 horas. Porque me parece que hubo un cambio en el accionar del gobierno que me parece fundamental. Ellos apostaron después de las primeras 48 horas, apostaron un acuerdo con Alberto Fernández, conversemos, voce moderado, no incendiemos todo. Bueno, la cosa más o menos funcionó y en un momento, como contaste bien, Alberto empezó a incendiar todo. Al Wall Street Journal le dijo eso, pero además le dijo, yo voy a incentivar el consumo y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario. Y además la Argentina está en un default virtual, escondido. Pero ¿no le está hablando a sus votantes? Para que te termino la idea. No, le habló a los mercados y al día siguiente estaban incendiados los mercados. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? Yo no puedo esperar nada de Alberto Fernández. Arreglemos esto nosotros. Y entonces, con esta decisión, que es cerrar el grifo, ya no dependés más de los humores de Alberto Fernández o los humores de Cristina transmitidos a Alberto Fernández. ¿Qué pasa ahí adentro? No lo sabemos. Pero ya lo que se demostró hoy o ayer, cuando se tomó esta decisión, es que no esperan nada de Alberto y que había que hacer esta medida, había que tomarla. Probablemente era más importante esto que haber hecho el reperfilamiento de los vencimientos de la Sí, algunos dicen que lo tendría que haber hecho antes. Claro. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Se cansaron de llamar al Cuco. Dijeron, no llamemos más al Cuco porque no funciona. Esta estrategia no le dio ningún resultado en las urnas el domingo 11 de agosto. Hoy, después del mediodía, el presidente, dicen los que estaban con él, respiró aliviado. Es que el viernes y el sábado
encerrado, no sé si fue el viernes, el sábado, el domingo, en Los Abrojos, en la quinta familiar, sus hombres empezaron a temer lo peor. El viernes, la verdad, estaba todo el mundo estaba muy preocupado. El sábado también. Se pensaba en una corrida del día de hoy que se podía transformar en imparable. Decían, che, ¿viste lo que pasó el viernes? Ustedes recuerdan lo que pasó el viernes en los bancos, ¿no? Porque yo al principio pensé que eran las redes sociales. No. Había mucha gente en los bancos. ¿Qué pasó en los bancos? A ver, alguien que La gente se agolpaba, preguntaba. Sacaba el dinero. Y sacaba la plata. Sacaba la dinero, plata, claro. porque había dudas, se circulaba en redes sociales que no te iban a dar la plata, los depósitos, los dólares. No, en algunos bancos incluso te decía, si querés sacar, avísame con tiempo, si no eras un cliente habitual. La sabe semana qué pasada pasaba. hubo un promedio de 500 a 600 millones de dólares retirados por día. Un montón. Era una La corrida, cifra ¿no? es, hasta el último día que he publicado cifras, es 4.000 millones de dólares. El desembolso del fondo iban a ser 5.400. 4.000 que la semana pasada... 4.000 millones de dólares de plata de ahorristas argentinos en dólares en el sistema bancario que las llevaron a su casa o a caja de seguridad o lo sacaron del banco, digamos. Bueno, temían entonces, viernes y sábado, lo bien que hicieron, que esta corrida se transformara en imparable. De hecho, y esto me consta, en algunos sectores del peronismo creyeron que Macri no se animaría a tomar una medida tan en contra de sus principios como el control de cambios. Le siguen escribiendo la columna a Carlos Roberts, ¿no? Pero con el correr de las horas, los economistas de la oposición entendieron que no se trataba del mismo cepo que implementó primero Amado Boudou cuando era ministro de Economía y después Axel Kicillof. Acá yo le voy a pedir ayuda a Iván Carrino. Ya está llegando Eduardo Constantini, con el que voy a hablar dentro de un ratito, después largo y tendido, mano a mano. Gracias, Eduardo. Una pregunta puedo hacerte antes y después. La primera impresión de la medida de un día a un día de tomada, ¿es positiva para vos, Eduardo? Aunque Estados Unidos fue feriado hoy. Ah. Entonces el mercado operó muy parcialmente. O sea, fue el mercado local nada más. Y el dólar bajó. ¿no? O sea que eso está bien. Después me vas a Como explicar. primer día, pero es muy anticipado, ¿no? Es muy anticipado para decir que ya es exitoso. Para hacer un diagnóstico. Para realmente. hacer un diagnóstico. Ahora lo Bueno, vamos a hablar. Ahora vamos a... Se mueven generalmente unos 800 millones, 700 millones de dólares por día el mercado local y hoy fueron apenas 70, 75 millones. Es decir Bueno, que... por eso, ahora hablemos de la medida. Obviamente es una medida extrema para los principios de Macri, ¿no? Pero a la vez, yo lo digo sinceramente, no es en defensa de nadie. No es un cepo, no tiene mucho... A ver, es un cepo distinto en todo caso. O no es un cepo hecho y derecho como el de Axel Kicillof. Es decir, a ver, empecemos por el principio, por lo más sencillo para que entienda todo el mundo. La gente puede sacar los dólares. La gente puede sacar los dólares. Sí, pero a ver... Todos los dólares que sí, quiera. Sí, pero durante la gestión K, si yo tenía dólares ahorrados en mi banco, también los podía sacar. El tema es la restricción al acceso al mercado de cambios. Si vos tenés pesos y comprar. querés comprar dólares. La compra es la Claro. que está limitada. Hoy la restricción opera para alguien que quiere comprar más de 10.000 dólares Bueno, por mes. y ahí está el punto. Uno puede sacar hasta 10.000 dólares por mes. Esto equivale hoy a 600.000 pesos. Si no tengo mal las cifras, me corregirás. Menos del 10% de los ahorristas de toda la Argentina tienen 600.000 pesos. Porque, a ver, aún el que cobra 600.000 pesos por mes, que es una cifra enorme, tiene gastos. Si alguien cobra 600.000 pesos por mes, yo creo que tiene gastos importantes, ¿no? Si hace tiempo que los cobra, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Menos del 10% de los ahorristas puede apartar 600.000 pesos y comprar 10.000 dólares por mes en un mes, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? La verdad, la cifra exacta no la tengo, Dicen- pero sí, obviamente debe bueno, ser un número bajo, y un ¿no? número. Pero bueno. También se puede mandar todos los dólares que se quiera al exterior. Sí, ahí el único límite es que yo quisiera transferirle 10.000 dólares, no sé, a tu cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo lo puedo hacer solo con mi cuenta, ahí no tengo límite. Puedo transferir 10, 20, 30.000 dólares a mi propia cuenta de Estados Unidos. A otros no. No sé por qué ahí Si pusieron no ese tenés límite. cuenta, tampoco. Si no tuvieras cuenta afuera, No podés crear cuenta nueva y mandar. bien. No. Ahora, si Ok. no podés transferirle a Luis, transferime a la mía. Primero alguien me tendría que transferir a mí.
Yo pensé que estaba preguntando en serio, me puse así. Lo hizo con tono serio. La letra chica. Bueno, ahora volvamos a hablar de política, de lo que se cocina debajo de la política. La fantasía de algunos opositores, era que el presidente no se iba a animar a poner el control de cambios. Y ahora, en el día 1, no estamos diciendo que es exitoso, se frenó la caída. Esto está claro. Hoy se frenó la caída. Después vamos a hablar con Eduardo Constantini qué tiene que ver que no hayan operado los mercados en los Estados Unidos. Pero Macri lo hizo cuando le hicieron entender, le dijeron claramente que una nueva corrida se lo iba a llevar puesto ya a él, al gobierno. Se iba a llevar puesto al gobierno. ¿Cuánto puede durar esta tranquilidad? Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe. Cerca del gobierno dicen que va a durar todo lo que dure la prudencia de Alberto Fernández y su equipo. Y acá quiero detenerme un segundo. Porque dicen que la CUNSA se va a demorar en presentarse en el Senado porque quiere darle a la oposición peronista la oportunidad que corrija el famoso proyecto de, bueno, una parte del proyecto de, como lo llaman, reperfilamiento de la deuda. Y eso es un gesto de, no de hostilidad, al contrario, es un gesto de vamos a trabajar juntos, ¿no? Sí, obviamente. ¿Es correcto eso? ¿Se puede interpretar así, Carlos? Sí, se puede interpretar que sin el apoyo peronista no sale eso, ¿no? Quiere compartir responsabilidades y el peso político, ¿no? Sí, pero a la vez dice, che, no es un proyecto a libro cerrado. No. Y las conversaciones que tuvieron, tanto en diputados como en el Senado, esto te estoy hablando del viernes, las primeras conversaciones fueron muy positivas. Entre Monzó y Rossi en diputados y entre Pichetto y Mayans en el Senado fueron positivas. ¿Ves? Ahí hay otro nivel político. Luego, Alberto no habló. El presidente Macri toma este silencio como un apoyo. Pero hoy habló Emanuel Álvarez Agis. Y a mi entender, yo leí todas las declaraciones, más allá de alguna cosa técnica, yo entiendo que fue prudente. A ver, poneme un pedacito del audio de Emanuel Álvarez Agis, que es, lo mencionan como un miembro del equipo de Alberto Fernández, pero no habla por Alberto Fernández. Y él lo aclara, porque incluso tiene una consultora que creo que envía informes semanales y dicen, mire que esta es la opinión de la consultora, mía, no es la opinión de Alberto Fernández. Pero hoy, a mi entender, a ver si en este audio está claro, me parece que fue prudente. Ahora, la situación por suerte es muy distinta del 2001 porque los bancos sí tienen los dólares de los ahorristas. Hoy no estamos con un tipo de cambio fijo ni con un tipo de cambio súper apreciado como estábamos en el 2001, pero obviamente el pequeño ahorrista ante todas estas medidas no se toma el trabajo de analizar ni tiene las herramientas para analizar en detalle lo que pasa, sino que simplemente de manera precautoria va y saca sus ahorros del banco. Hoy Ciudad los va a tener y hoy están los ahorros en los bancos. No obstante, lo que debería pasar es que a partir de las medidas de control de cambios que tomó el Banco Central, la demanda debería empezar a bajar y eso le debería permitir al Banco Central dos cosas. Una, tener controlado el dólar, en el mejor de los escenarios, empezar de vuelta a acumular reservas o por lo menos parar de perderlas. A ver, yo le pregunto al economista, ¿prudente? Me parece que son declaraciones prudentes. Sí, está correcto lo que dice en algún sentido. No, empezó a hablar, y la verdad que también pesa su palabra, como la de Nils, empezó a decir, esto no es el 2001, tranquilo muchachos que no es 2001. Me parece que está bien. Sí, mira, hay 28.000 millones de dólares que son dólares que la gente tiene ahorrada en el banco en Argentina. Sí. De esos 28, 13 están contantes y sonantes en el Banco Central, digamos. Y después el Banco Central tiene 13.000 millones de reservas que puede utilizar, además de esos 13, porque esos 13 son de la gente. Sí, se los tiene que dar. Si los piden todos juntos, se los tiene que dar. Se los dan, chao. Sobre los 28. Entonces, si le sacás los 13, te quedan otros 13, otros 14. Bueno, si los quieren, en principio el banco le debería decir, mira, no los tengo, se los presté a una empresa exportadora. Ahora le podrían pedir al Banco Central, pará, Banco Central, me da los dólares que se los doy. Igual el mensaje del Central fue, tenemos los dólares, tenemos los dólares. No vayan corriendo a buscar dólares porque tenemos los dólares. Me pareció un mensaje, a ver, si prendió un mensaje inteligente.
Hay algunos sectores que están con Alberto, que son prudentes, pero otros sectores del peronismo no. Los que dieron la nota, como siempre, fueron Hugo Moyano y Juan Grabois. Y viste que cuando vos hablas con algún peronista te dicen, no, son marginales. Bueno, habría que ver qué tan marginales son. Flaco favor le hace Moyano a Fernández si el viernes lo invita a la casa, le presta la camiseta Independiente, creo que era la camiseta Independiente, le saca una foto y el lunes sugiere que Macri es un inútil y que no sabe cómo va a terminar esto. Incertidumbre. Flaco favor le hace Grabois a Fernández marcándole todo el tiempo la cancha, no solo a Macri, sino también al candidato del Frente de Todos. ¿Tenés primero el audio de Moyano? Primero el audio de Moyano, porque es importante. A ver, son marginales, pero hablan. Yo creo que esto a nosotros no nos puede sorprender. A los que lo venimos previendo esto de hace un tiempo, no nos puede sorprender la situación, primero la situación desgraciada que viven millones de argentinos, la situación que viven nuestros jubilados, y lo que ha llegado ahora es la incapacidad, ¿no es cierto?, de un gobierno que evidentemente demuestra claramente que no tiene ningún tipo de capacidad para estar al frente de un país, ¿no es cierto? Y bueno, y lo ha demostrado que van a hablar a la situación desgraciada que estamos. Así que, sinceramente, a mí no me sorprende nada de lo que este gobierno sigue haciendo, porque bueno, hace tiempo que lo venimos diciendo, previendo esto. Y bueno, y la gente lo vio claramente demostrado, ¿no es cierto?, el 11 de agosto, cuando dijo basta. Y esto es lo que está pasando. Lamentablemente, estas medidas van profundizando más la crisis, y bueno, y va a terminar, yo no sé, sinceramente ya uno trata de esforzar la imaginación, pero yo no sé cómo esto va a terminar, si esto sigue así, ¿no? Bueno, siempre la incertidumbre. Yo no sé cómo va a terminar si esto sigue así. Y después, a ver, estas medidas que son heterodoxas significa detener la suba del dólar. ¿Sus afiliados, Moyano, están en contra de que se detenga la suba del dólar? ¿O quieren que suba el dólar y que explote todo? Habría que preguntarle a Moyano, ¿no? En serio, ¿no? Porque digo, es un dirigente, tiene una responsabilidad. ¿Estoy equivocado, Carlos? No. Además hay un aspecto muy interesante que se está reparando poco en estas horas, y que me corrija Eduardo si no es exactamente así. Eduardo, tengo que hablar ahí solito con él. Pero Eduardo, que te corte. está más al tanto de la economía globalizada. Pero estas medidas heterodoxas rigen en muchos países. La libertad absoluta para hacer lo que quieras en los mercados con de los capitales. No rigen en ningún lado. Se la voy a... Un rol de cambios, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el motivo de atesoramiento, transferencias de empresas al exterior, no se pueden hacer compras, por ejemplo, de cantidades superiores a un nivel institucional. Entonces hay una intervención en el mercado de cambios que es necesario, estoy totalmente de acuerdo, pero se lee de esa manera, ¿no? Aunque sea uno... En este contexto son medidas que están planteadas como medidas transitorias y de emergencia. Sin duda. O sea, en realidad esta situación de crisis empezó a principios del año pasado. Abril fue algo virulento, la ayuda del fondo, y llegamos a las PASO. Ya antes de las PASO había una crisis de confianza hacia nuestro país. En las PASO conocemos todo lo que pasó, perdimos 13.000 millones de dólares. Entonces el central se dio cuenta que tenía que proteger el nivel de reservas y controlar parte del mercado de dólares, que es el dólar transaccional para exportaciones, importaciones y atesoramiento de personas hasta 10.000 dólares. Entonces, ese mercado muy probablemente el central lo va a controlar. Hoy el dólar bajó, creo que va a estar bien alimentado, entonces puede haber superávit en ese mercado. Ahora, como la Argentina atesora estructuralmente dólares, hay una demanda subyacente y además sumado al nivel de incertidumbre que hay, se va a crear el dólar con liquidación, o sea, en blanco a través de los bonos, que va a tener una brecha. Entonces, esa brecha, evidentemente, como la economía está dolarizada, los argentinos la van viendo, digamos, día a día, además del dólar negro, digamos. Van a haber 3 dólares. Va a haber un dólar oficial, el blue o negro, y el tercero contado con liqui. Sí, contado con liqui,
¿Qué es el contado con liqui para que lo entienda todo el mundo? Bueno, el contado con liqui es si una persona o empresa que no puede comprarle al Banco Central compra un bono en pesos y ese bono lo vende contra dólares. Y esos dólares, bueno, dispone esos dólares que lo gira al exterior o lo tiene en billetes, digamos, ¿no? Entonces va a haber una brecha. Entonces va a haber... ¿Y esa brecha qué va a demostrar, Eduardo? Bueno, esa brecha va a demostrar el nivel de credibilidad en parte. También va a demostrar el nivel de inflación en relación al dólar oficial. Y como te digo, el excedente estructural que se viene dando, sobre todo en principios de... En realidad durante todo el... Está bien. Durante todo el gobierno de Cambiemos hubo una acumulación de dólares por los motivos sí, sí, pero me quiero sentar con él y terminar la editorial, dale. No, te agrego algo porque es muy interesante, yo coincido en todo lo que dijo Eduardo y también lo que dice Carlos, pero fíjate vos que esta casualidad, ¿no? Se está imponiendo un control de cambios en agosto y hay un gobierno nuevo en diciembre. En 2011 fue muy similar. El control de cambios empezó en octubre y el gobierno nuevo arrancaba en diciembre. Y la cuestión es muy simple. Cuando vos tenés una avalancha contra las reservas, tenés una de dos. O perdés todas las reservas, o le pones límites. O salta el tipo de cambio, o pones un cepo. Ahora, eso es atacar las consecuencias. En el momento de Cristina, las causas eran la inflación. Ahora es la crisis de confianza. Pero este gobierno no puede hacer nada para arreglar la crisis de confianza porque es política, porque tiene que venir el nuevo gobierno a enmendarla. Entonces esto es las consecuencias. Bueno, este fin de semana de sectores marginales, y termino con esto, volvieron con ideas para mí estrambóticas. Bajo la hipótesis de que Macri no debería terminar un mandato. Te cito una, bueno, la leí en un diario. Una idea, para mí media loca, de que Lavagna se tenía que presentar, tenía que ser el presidente. A ver, Macri iba a abdicar su candidatura a presidente y se la iba a dar a Lavagna. Y Macri iba a ser de Duhalde, digamos. El que yo te hago todo el trabajo sucio, pero asume Lavagna con el jardín perfecto, con el pasto cortado, todo. A mí me parece es una locura. O sea, lo querían convertir a Macri en el Duhalde del 2001, ¿no? 2002. Y otra es convertir a Macri en Duhalde para que Alberto asuma con la suma del poder público. ¿Qué quiere decir? Obligarlo a hacer todo el trabajo sucio para que Alberto asuma con la suma del poder público. Pero la gran pregunta es cómo va a llegar el próximo presidente el 11 de diciembre. Yo sé que falta mucho para eso. Yo digo, el 11 de diciembre para cualquiera que sea el presidente va a ser el peor día de su vida. Miren lo que va a tener que decidir. Si va a quitar o no el cepo, semicepo, cepito o lo que se te ocurra al dólar. Lo va a tener que decidir. Si va a liberar o no el precio de las naftas. 90 días eran. Tiene que liberar o no el precio de las naftas. Si va a mantener o no la rebaja del IVA que decidió este gobierno. Va a tener obviamente al fondo golpeándole la puerta para que pague. Ahora le voy a preguntar a Eduardo si es conveniente o no que desembolse durante este periodo los 5.400 millones de dólares o no. Va a tener que pagarle el aguinaldo a los estatales. Va a tener que abrir algunas paritarias. La inflación, siempre que esto no se desborde, va a superar el 55% anual y probablemente en diciembre esté más cerca del 4 que del 3. Va a tener que decidir qué hacer con las retenciones, que es otra cosa que se estuvo discutiendo todo el tiempo. El país que va a recibir cualquier presidente que sea, cualquier candidato que gane, va a ser un país muy complicado. ¿O no, Eduardo Constantini? Efectivamente. No, y aparte va a tener que renegociar la deuda externa. Son más de 200.000 millones de dólares, que no es poco, digamos. Es decir, el gobierno actual, efectivamente, cosas que no quería hacer fue congelar las naftas, o más que congelarla, por lo menos no indexarla al valor del dólar. Después hizo un default de la deuda local, que yo creo que eso fue un error histórico. ¿Por qué? Porque los bonos de corto plazo del sistema argentino es, primero, tocar el nivel de confianza. Y segundo...
Perdón, el nivel de confianza del Estado. No, claro, el nivel de confianza de los particulares en el Estado, en la solvencia del Estado. Yo creo que lo último que uno tiene que dejar de pagar son los vencimientos a 15, 20 días, 30 días, 90 días, ya sean en pesos o en dólares. En pesos no se entiende porque el Estado, el Banco Central puede emitir, entonces no tiene sentido herir el nivel de desconfianza, digamos, el nivel de confianza y no emitir. Preferible ser ortodoxo para asegurar la salud del sistema financiero, digamos, ¿no? Y además provocó mucho enojo en empresas que tienen muchos empleados y pagan con eso. Lo utilizaban como instrumento para pagar los sueldos. Claro, porque como son vencimientos de tan corto plazo, uno con eso paga sueldos. Obligaciones previsionales. Sí, le paga proveedores, compra mercaderías, etcétera, etcétera. Es como la sangre del sistema a corto plazo. Está dentro, están todos los argentinos, miles de ahorristas. La industria de fondos comunes de inversiones, son más de 10.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Esto es una situación que no conviene, ya que venimos como en esa crisis de confianza que dijimos, digamos. Entonces, ese es un problema. ¿Y con esto lo corrigió? Bueno, no sé si lo corrigió, pero con estas medidas, con este control de cambios. No, bueno, entonces después, o sea, deja de pagar, en lo que refiere al dólar, deja de pagar o reprograma las LETES, digamos, ¿no? Donde un porcentaje importante está en manos de instituciones, no de personas físicas, y con eso le da alivio a la administración de reservas, porque el vencimiento era más de 10.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Bueno, eso de ahí lleva al país ya a un default selectivo, o sea, ya hay calificadoras porque hemos defaulteado. O sea, reprogramar, no cumplir, ¿no es cierto? Es default selectivo. Es un default selectivo. Entonces, ahora viene el default de la deuda externa, que son más de 200.000 millones de dólares que la Argentina no lo va a poder pagar, que es otra de las tareas que va a tener que hacer el nuevo presidente, que va a llevar meses. La gran pregunta es, ¿quién va a defaultear? ¿Va a defaultear Macri porque no llega o Alberto Fernández porque llega Macri? Bueno, bien? En realidad... Digo, Alberto Fernández, perdón, si gana las elecciones, ¿no? Claro. O sea, otro tratamiento al precio de las naftas, ¿no es cierto? Intervención en el mercado de cambio, default de la deuda local y ya el anuncio de la extensión de los plazos de la deuda externa. O sea, está mandando al Congreso el reperfilamiento. El reperfilamiento de default. Sí. Claramente, porque uno no puede hacer una refinanciación individual. Unilateral, claro. Claro. Entonces, hay gran parte del costo político que ya está asumiendo Macri involuntariamente este gobierno, digamos, ¿no? Bueno, dado ya todo este costo político, sería conveniente que Alberto Fernández disminuya la presión, porque me parece que ya hay un costo electoral suficiente y ya el resultado de las PASO, me parece que está casi asegurado el triunfo de Alberto Fernández. Sí, o sea, sería conveniente que disminuya la presión al actual gobierno. Por la salud de la Argentina, a la Argentina, porque en definitiva estamos nosotros, no está la economía, está el empleo, a nivel de actividad, y además por su propio... Si es correcto lo que... Te puedo tutear, ¿no, Eduardo? Obvio, sí. Nos tuteamos en la vida real, no podemos tutear. Con lo único que no hago eso es con los presidentes. Aunque me tuteo en la vida real, los trato a usted. Perdón, que me salí, pero vuelvo. No, y además debe haber una conveniencia política, porque si mucha gente empieza a sospechar que Alberto Fernández presiona para hacerle pagar el costo político del trabajo sucio, ¿se le puede volver en contra desde el punto de vista electoral o no? Sí, yo creo que sí. Él tiene que... Se dice un fine tuning, digamos. ¿Qué es un fine tuning? Una de cal y una de arena, digamos, ¿no? En realidad fue más en contra del gobierno, más agresivo a partir de la manifestación del sábado a favor de Cambiemos. Esa manifestación, en definitiva, también precipitó toda esta situación, digamos, ¿no? Pero, a ver, ¿no la tendría que haber hecho Macri?
No, creo que fue voluntaria. No, yo creo que no, pero ahora con el diario del lunes es fácil decirlo. Yo creo que... ¿Qué éxito puede tener esta medida, Eduardo? El primer día es el primer día, pero ¿tiene alguno...? No, bueno, digamos, la medida va a ser exitosa sí o sí, en el sentido que se va a parar la hemorragia. O sea, esto es como una hemorragia, que viene, como estoy diciendo, del principio del año pasado, ¿no es cierto? Entonces, esta hemorragia se para con la intervención del mercado de cambios. ¿No es cierto? ¿Usted lo hubiera hecho antes o vos lo hubieras hecho? No, sí, yo lo hubiera hecho antes. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque es preferible defender las reservas para pagar la deuda en dólares de corto plazo. Me estoy acordando que yo te llamé a vos, yo no sé, fui unos días a Moscú por el Mundial, que ahí había empezado algo, Tal vez el año pasado. Sí, y vos me hablaste de control de cambio. Yo dije, ¿estás seguro, Eduardo? ¿Vos hablando de control de cambio? O algo parecido, ¿no? Medidas vinculadas al control de cambio. Sí, ahora me estoy acordando. Vos ya habías planteado la idea, Es ¿no? que, o sea, la reserva la tenés que cuidar. Por supuesto que uno tiene que ver la cantidad de balas que tiene, a ver si enfrenta al mercado o no enfrenta. O sea, si el mercado te termina venciendo y perdés reservas en el camino, la situación queda mucho más debilitada, digamos. ¿Ahora tienen las balas suficientes? Ahora tienen las balas suficientes porque el mercado está intervenido, reprogramaron las letes. ¿La bala suficiente hasta cuándo? Bueno, no sé. Hasta el 27 de octubre. Bueno, no, porque después igual hay que seguir hasta diciembre. Bueno, pero hasta diciembre. En la medida que la deuda y los intereses no se paguen, el país va a tener superávit, porque tiene superávit comercial, que es lo que pasó con Néstor Kirchner, digamos. Pero lo que pasa es que ya tomó con un default total de deuda externa y después se pasó meses refinanciando. Negociando, Sí. terminó con una quita grande y unos cupones muy bajos, pero la Argentina dejó de pagar la deuda. Lo que pasa, bueno, el país está destruido. ¿No? La peor crisis desde la crisis del 30 fue la del 2001-2002. Ahora, Eduardo, vos coincidís a ver, el dólar se fue de 45 a no sé cuánto el lunes. A 55. A 55 el lunes. ¿Porque ganó Alberto Fernández? ¿O Bueno, por qué? eso ya ¿Cuál es la explicación lógica? Digo, porque es medio como que la gente elige y el mercado castiga a la gente. ¿Cómo se entiende eso? Claro, bueno, eso en realidad lo sabíamos, ¿no? Que si perdía Macri las PASO por mucho, efectivamente iba a subir el dólar, iban a bajar los bonos, iban a bajar las acciones, iba a subir la desconfianza, porque parte del segmento de la población, los inversores, etcétera, tienen temor a la heterodoxia histórica de Cristina Fernández de Kirchner en su propuesta electoral con Alberto Fernández, digamos. ¿Y vos qué ves ahí? A ver. Bueno, yo lo que dije antes de las yo no lo veo a PASO. Alberto como un títere. Sí puedo entender que puede haber tensiones. ¿Vos qué ves? Bueno, yo no soy un politólogo, no lo sé exactamente. Creo que va a depender mucho de qué buen piloto de tormenta sea Alberto Fernández. Porque pues acá hay una dinámica de 4 años donde efectivamente la Argentina tiene muy poco grado de libertad, la situación es complicada por donde la mires, y si él logra sacar a la Argentina de esa crisis, yo creo que él se va a fortificar políticamente, puede empezar a cosechar más votos propios. Pero nuevamente, Néstor Kirchner, acordate que sacó 20 y pico por ciento y tardó 2 años en despegarse de Duhalde, digamos, ¿no? Sí, pero Duhalde no le había hecho el trabajo sucio. Sí, Duhalde. Y ahora no hay un Duhalde. Más que Duhalde, el proceso anterior, con 7 presidentes, hiperinflación, etcétera, etcétera. Los tiempos se han acortado mucho. Y bueno, todavía tenemos que llegar a diciembre, ¿no? O sea, esto tiene una dinámica que no la conocemos. Y aparte, después del 27 de octubre, hay que ver qué actitud toma Alberto Fernández, en teoría ya siendo presidente.
si toma una actitud más agresiva para precipitar una limpieza o un costo político mayor para él actuar, o ¿El no. mismo? Él cuando asuma... A ver, una pregunta. Te voy a hacer una Estamos pregunta haciendo... que es una... esto es una lucubración. Pero vos, yo supongo que vos estas cosas lo charlarás con los inversionistas. Si gana Alberto Fernández el 27 de octubre, ¿los mercados se vuelven a inquietar? Yo creo que depende de sus declaraciones, yo creo... ¿De sus declaraciones previas o...? No, una vez que sea elegido. A mí se me ocurre que Alberto Fernández va a ser más ortodoxo de lo que suponemos. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene muy poco grado de libertad. Pero bueno, si ya está refinanciada la deuda, no está refinanciada, perdón, está decretado el deseo, ya hay un proyecto de ley de un default, entonces él va a actuar sobre ese default. No voy a decir voy a pagar la deuda externa, de ninguna manera, digamos, ¿no? La Argentina va a entrar en default. Entonces, eso le va a dar más margen para financiero del manejo del dólar y las reservas para instrumentar una política económica, digamos, ¿no? ¿Vos qué le aconsejarías a un inversor hoy? ¿Que fuera conservador o que fuera, a ver, ¿cómo No, bueno, depende. O sea, el nivel de riesgo, por ejemplo, el valor de las empresas no es nada. El valor de las empresas, yo creo que si se juntan 4 acá pueden comprar una empresa, ¿no? Porque sí. El otro día me dijeron que valían todas las acciones de las empresas argentinas juntas en Nueva York, no pasaban los $1.000 millones de dólares. No, eso no. ¿No? ¿Es una barbaridad eso? No, eso no. Sí, no, completamente. Pero, bueno, pero porque usted tiene en venta aparte de la suya y tiene... No, aparte no te compro nada, no vendo nada. Pero la bolsa cayó a ponerle 70% del bueno, el valor de... pero igual es mucho más que esa cantidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Francés vale menos de lo que lo valía en el año 1993, por ejemplo, digamos. Una locura. El valor de mi empresa vale menos que cuando salió a Bolsa Argentina en el año 2008, digamos, ¿no? O sea, pero la percepción de riesgo y el temor hace que la gente se refugie en el dólar. O sea, hay como una irracionalidad también, ¿no? Entonces depende, un inversor, qué consejo darle, depende del perfil de riesgo que tenga, la cantidad de patrimonio líquido y en todo caso qué porcentaje puede invertir a valores muy atractivos, pero en una situación de incertidumbre en la Argentina. O sea, no podés invertir el 80% de tu cartera, claro. Tenés que diversificarte y elegir las oportunidades. Claro. Entiendo. ¿Confíen que la medida de hoy mañana se pueda sostener y en las próximas horas? No, por supuesto, o sea, esta medida continúa y lo que vamos a ir viendo es el nacimiento de ese mercado, llamémosle mercado libre, que es el contado con liquidación. Que la brecha va a mostrar el nivel de confianza. Eduardo Constantini, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a vos. Bueno, estuvimos bien, ¿no? Prolijito. Lo sé, sí. Bueno, en unos segundos volvemos para hacer un final de programa. Los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, tengo minuto final. ¿Sos optimista, Carlos? Sí, coincido bastante con Eduardo. Con Eduardo. Yo lamento ver que hoy a la noche hubo muchas coincidencias, digamos. Pero bueno, estamos todos de acuerdo. Espero un Alberto en lo económico bastante ortodoxo, digamos. ¿No? Lo escribí el sábado, creo que hay más riesgo de albertonomía que de albertítere, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda de la independencia y de la autonomía creo que puede haber fricciones. Iván. Es una tesis controversial, pero puede ocurrir. Esperemos.
Esperemos que ocurra. Argentina no está para experimentar más con cosas heterodoxas. Hay que, por una vez, ponerse serio con temas fiscales y ordenar esto. Ok. Una línea. Comodoro Pi sigue trabajando, ¿no? No cerró todavía, ¿no? No cerró, está ahí viendo qué pasa, está esperando. Sí. Pero por lo pronto hay novedades con las pericias de la obra pública. Le dan todas en contra. A ver, Sí, solamente la de su las propio principales- perito. Claro, exacto. Sus peritos están en disidencia. El Y los de la perito Corte- y Fiscalía, el de la Procuración, están de acuerdo en que al menos hubo sobreprecios, obras sin terminar, que Lázaro Báez nunca acreditó que estaba en condiciones de agarrar esas obras y que aún a pesar de eso el Estado Bueno. le siguió dando. Un detalle no menor, en 2015, cuando se fue el kirchnerismo, Muy bien. no dejó ninguna deuda a Lázaro Báez. Me gusta que los jueces y los fiscales sigan actuando, a pesar de todo. Una línea, Y Hugo. justamente, más allá de la grieta de las causas, mañana te vamos a contar las principales causas M y las causas K. Cómo avanzan cada una de ellas en los tribunales federales de Comodoro Pi, Lo que porque hay tenemos que novedades. contar en la cornisa y no tuvimos Es tiempo. que es interesante. Y vos me lo vendés y lo porque guardás para es más allá de la grieta, es más allá, los escenarios. O sea, si no lo contamos de mañana, los lo vas a casos. contar pasado Sí, mañana. pero es que hay que contarlo, Sí, Luis. sí, el público se renueva, como diría Por Mirta. supuesto. Una línea, dale. Luis, la Corte. Seguimos de cerca cuál es el comportamiento de la Corte. Una Corte que cambia presidencia en octubre y que está, te diría, en un modo zen, muy expectante, agazapada, por decirlo de alguna manera, esperando sobre todo resoluciones de qué va a hacer con las demandas de los gobernadores. Aparentemente nada, eso me decían hoy. Y atención con los números internos de la economía del Consejo de la Magistratura, Sí. prácticamente en rojo. O sea Muy que hay bien. un default también de los números de la propia economía de vamos a analizar. del Consejo. ¿eh? Yo le recomendaría a todos los dirigentes políticos que no se confundan, que los votos contra Macri o contra el ajuste no son votos a favor de la impunidad, ¿eh? No se confundan, léanlos bien. Nos vemos mañana a las 10 de la noche en este programa que se llama 4 días. Gracias.